nombre es Karen García, soy la Content Manager y moderadora de eventos de Interlat y hoy les traigo una entrevista en donde queremos extraer las percepciones sobre lo que está sucediendo en cuanto al liderazgo y el desempeño en los entornos digitales. Y para ello invitamos a José Antonio Illo, él es el CEO de la agencia B12. Muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación, José Antonio. Hola Karen, mucho gusto, gracias por invitarme. Bien, ¿qué te parece si iniciamos con la primera pregunta y es los cambios en términos de transformación y cultura hacia lo digital? Hemos visto que han acelerado abruptamente y no es para menos con la situación que estamos viviendo. ¿Cómo llevaste ese momento en tu organización y en tu equipo de trabajo? Correcto Karen, mira, a ver, fundamentalmente para ubicarnos en el contexto, nosotros somos una compañía de marketing digital, básicamente orientada a la gestión de los procesos de venta. Y ayudamos a los clientes a generar mayores usuarios consiguiéndolos por la vía de internet, buscándolos online, ¿no? Y tenemos pues soluciones de contact center para poder acompañar a esos clientes que capturamos online para terminar el proceso de venta. Eso es, en términos generales, el producto más importante de la compañía, ¿no? En ese contexto, cuando nos tocó la pandemia, la verdad que aquí en el Perú, el cambio fue pues de un momento a otro, ¿no? El 15 de marzo del 2020 se nos comunicó, digamos, que comenzaba la pandemia, la parte de no poder salir, ¿no? O sea, la cuarentena, ¿no? ¿Qué hicimos en ese momento? Como nosotros atendemos a los clientes de manera permanente y tenemos equipos descentralizados tanto en Lima, que es la capital, como también en Trujillo, que es una ciudad 500 kilómetros al norte de Lima, de la capital, tuvimos que reaccionar de manera inmediata. Lo primero fue comunicación a todo nivel, fue el primer factor. Evidentemente activamos un comité de crisis que tenemos ya definido y en ese momento definimos las 3 grandes líneas que teníamos que realizar, ¿no? Número 1 era la comunicación en cascada, ¿no? Somos un equipo bastante grande, en ese momento éramos unas 1.600 personas aproximadamente, con lo cual llegar muy rápido a 1.600 personas lo tienes que hacer básicamente combinando 2 factores, y es lo que hicimos, ¿no? 1, los medios digitales, y 2, a través de los líderes bajando en cascada la comunicación. Y tenía que ser inmediata porque teníamos que decidir qué hacíamos ese mismo día. Al siguiente día, nosotros teníamos gente que se tenía que mover pues a los sites de operaciones o a las oficinas y no podían hacerlo por el encierro, por la cuarentena. Entonces teníamos que decidir cómo seguir operando, pero con esta restricción de no podernos mover, ¿no? Entonces en ese momento hicimos una comunicación inmediata a todos los colaboradores a través de sus jefes para que estuviesen conectados desde casa, pero eso no era suficiente porque teníamos que tener un tiempo para poder habilitar la actividad de nuestro día a día, que es la venta en canales online, pero desde casa, no desde los sites de trabajo donde en este momento se estaba realizando o hasta ese momento se realizaba. Entonces ahí activamos la segunda palanca, ¿no? La segunda palanca, tuvimos que cambiar la estrategia inmediatamente, ¿no? Y como siempre decimos en la compañía, pues la estrategia se escribe con lápiz, ¿no? Tuvimos que borrarla y hacer otra. Y tenía un componente tecnológico muy importante porque tú imagínate, de un modelo normal donde capturamos los leads por internet, pero se los enrutamos a gente que está físicamente en un site, en un centro de trabajo, en un contact center, a pasar al día siguiente a decirle, te lo tengo que enrutar a tu casa. Ahí hay un reto tecnológico muy grande, porque no es como un trabajo tradicional administrativo donde te conectas con tu laptop y una señal de internet y ya está, sino que acá tenemos que acceder a aplicaciones del cliente, tenemos que acceder a la nube, a servicios de contact center que estaban configurados de una manera, ahora hacerlo a través de internet, con las seguridades del caso para los clientes que nos contratan. O sea, era un reto técnico muy grande, que lo tuvimos que hacer por fases, ¿no? Evidentemente, pues el primer paso de esas fases era una fase más técnica pura y dura de cambiar el enrutamiento, ¿no? Bueno, eso nos habrá demorado, y la verdad que lo hicimos en tiempo récord, unos días, ¿no? No lo pudimos hacer de la noche a la mañana, nos demoró más o menos una semana, pero en los primeros días tuvimos que hacer algunos o implementar algunos planes de contingencia
rápidos para no perder esos leads que, dicho sea de paso, comenzaban a crecer, porque la gente, estando más en su casa, quería, digamos, o buscaba más categorías, productos en Internet, ¿no? Y el último paso fue la ejecución y el seguimiento. O sea, después de la semana técnica, que tuvimos que ponerle mucho foco al cambio, a partir de allí eran reuniones diarias con el equipo, todos los días a primera hora, a ver qué había hecho el día anterior, cómo iba la parte técnica, cómo iba la solución con cada cliente. Nuestros clientes son empresas, y esas empresas a la vez nos dan el contacto de sus usuarios. Entonces teníamos que hacer una revisión minuciosa de cada compañía, cómo iba el proceso, cuáles eran los KPIs que habíamos definido en la sesión 1, cuando sucedió el tema, cómo se iban moviendo, y teníamos que hacer ese seguimiento diario, ¿no? Eso fue, digamos, el tema. Y en ese contexto tuvimos que ser muy rápidos, tuvimos que ser muy flexibles, y tuvimos que hacer las cosas por prueba y error, ¿no? De hecho, nos equivocamos en varias cosas, pero, digamos, felizmente pues teníamos un entrenamiento en metodologías ágiles que nos permitió avanzar por prueba y error hasta llegar a estabilizar un modelo que medianamente sea sostenible, que es el que mantenemos hasta hoy, ¿no? El 80% de la gente trabajando en la casa y 20% en las oficinas, ¿no? Ya que tocas el tema de prueba y error, ¿tú qué piensas en cuanto a la preparación de los líderes? ¿Ellos realmente están preparados para gestionar estos cambios en ambientes digitales? ¿Y crees que estén realmente preparados? Mira, a ver, yo creo que uno nunca puede concluir que está 100% preparado, ¿no? Yo creo que a todos esta situación nos aceleró procesos que uno ya tenía pensado que iban a suceder en 1, 2, 3 o 5 años, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del liderazgo, sí es verdad que los líderes suelen tener, en la mayoría de compañías, y en la nuestra específicamente, una preparación de gestión de cambio, ¿no? Pero que tú sabes que una cosa es gestionar un cambio donde tú puedes planificarlo, verlo, conversarlo, y otra que es que de la noche a la mañana tengas que activar, oye, si teníamos un nivel de digitalización X, pasar a 2X en un cortísimo tiempo. Entonces, claro, ahí el líder pone a prueba y ahí se ve en realidad, ¿no? Quién tiene más interiorizado esa capacidad, quién lo puede hacer mejor, a quién le cuesta más. La verdad que nosotros tuvimos de todo, tuvimos gente, líderes que la verdad que nos sorprendieron totalmente, y otros que la verdad que no se adaptaron rápidamente a lo que nosotros requeríamos, ¿no? Fue como pasar pues de la teoría que nos preparamos para los cambios, los vamos gestionando, pasar a la práctica pero de manera inmediata, ¿no? Entonces, en conclusión, sí hubo gente que la verdad nos sorprendió en su comportamiento y sobre todo en su iniciativa, ¿no? Porque en momentos como esos hay líderes que no hay tiempo para coordinar, preguntar, simplemente se guían por los grandes lineamientos que tienen, que les damos, y van y hacen, ¿no? Y después, bueno, si sale bien, si se equivocan, no hay ningún problema. Se tolera la cultura del error en la medida de que, en el sano propósito de querer hacer las cosas bien, ¿no? Otros líderes reaccionaron un poquito más, de manera más conservadora, ¿no? Entonces uno ahí se da cuenta realmente pues de quienes tienen una mayor preparación para afrontar sobre todo este tipo de retos que son súper disruptivos y súper acelerados, ¿no? A partir de ahí lo que hicimos fue armarnos un programa más bien donde reforcemos esas cualidades que vimos en los buenos líderes, reforzarlas en el resto de líderes que actuaron de una manera, digamos, más estándar, ¿no? Bien, para la siguiente pregunta, en cuanto a lo que tú decías de que a algunos equipos les costó también en cuanto a la adopción, hemos visto que se habla mucho de cultura digital, pero poco es lo que se pone en práctica. ¿Crees que es así? Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Creo que, digamos, en general, en el ámbito empresarial en general, hay conciencia de que hay que tener o hay que acometer proyectos de transformación digital. Eso está, digamos, en todas las industrias transversalmente impactando, y eso trae de la mano también el aspecto cultural, que más bien debiera ser el primer paso antes de la parte más de procesos o herramientas o sistemas, ¿no? Y en la parte cultural, evidentemente, pues hay un problema generacional, ¿no? Tú tienes a los board digital, que seguramente pues se adaptarán mucho más rápido a las herramientas, a la tecnología, a los cambios,
y los que no son board digital, que seguramente les cuesta más, ¿no? En el caso nuestro, nosotros felizmente, pues el grupo ocupacional relevante, que son los agentes de venta, suelen ser personas por edad o por formación, son más del lado de los board digital, ¿no? Entonces, los chicos en general se adaptaron más rápido al nuevo modelo digital que les planteamos, ¿no? Sin embargo, en el resto de la organización, como reitero, a algunos les costó más, a otros les costó menos. No es un tema fácil, ¿no? Se habla mucho del tema, pero como matiz cultural es importante precisarlo, ¿no? Porque si uno entiende la cultura como aquellas prácticas, procesos, acciones que uno hace de manera automática, que lo hace de manera natural, ¿no? Como decía Jack Welch, ¿no? La cultura es lo que hacemos cuando nadie nos ve. O sea, llegar a ese nivel de interiorización de lo digital en tu accionar en el día a día no es de la noche a la mañana, toma tiempo, hay que trabajar mucho, hay que, digamos, comunicar mucho, hacer muchos programas, tener mucho foco en los aspectos claves que tú quieres cambiar respecto a la cultura digital, y atrás mucho liderazgo y por supuesto jefes a todo nivel involucrados con el concepto y el cambio, ¿no? En conclusión, efectivamente creo que se dice mucho más de lo que realmente hay, y entiendo que es porque es un proceso complejo, ¿no? O sea, hay entendimiento conceptual de lo que hay que hacer, pero en la práctica es complejo, no es sencillo. Pero creo que todas las compañías estamos, digamos, involucradas en esto, y específicamente pues en Agencia B12 en Perú, digamos, nos hemos adaptado muy rápido al proceso, y como te digo, por el perfil del grupo ocupacional relevante nos ha sido más sencillo interiorizarlo como cultura, el tema de la transformación digital, ¿no? Cuando tú dices que les ha sido más sencillo interiorizarlos, ahí me surge otra inquietud, y es en cuanto a la medición del desempeño, pues ya que hemos observado que esta está migrando hacia lo digital. ¿Cómo sacarle provecho a la tecnología para este proceso clave? Sí, mira, es importante precisar que la tecnología en este caso es un facilitador, ¿no? No hay que perder de vista, y a veces uno podría cometer ese error, que los principios de la medición del desempeño son los mismos con tecnología o sin tecnología, ¿no? Y no hay que perder de vista el tener siempre, por ejemplo, definición de metas claras, que sean retadoras pero alcanzables, que cumplan con características, ¿no? De ser cuantificables, expresadas en el tiempo, ¿no? Claras, etcétera, validadas con el propio colaborador para que se comprometa, hacer seguimiento a esas metas, dar feedback cuando hay algún desvío, hacer un plan de acción correctivo, entre otros principios que con tecnología o sin ella se tienen que mantener. Entonces, si uno tiene claro cuáles son esos principios fundamentales de la gestión del desempeño, sobre eso puede montar recién la tecnología como un facilitador. No al revés, porque seguramente muchas veces yo puedo encontrar una herramienta en el mercado que me brinda una tecnología que es sencilla, accesible, clara, pero si lo hago al contrario, es decir, comienzo por la herramienta o por el enfoque y no reviso los principios, podría estar dejando de lado alguno de ellos, o podría estar pasando por algunos procesos de mi propia compañía que son claves, ¿no? Entonces, dicho esto, yo sí estoy convencido que la tecnología te facilita muchísimo, y entre otras cosas porque te va a permitir ahorrar tiempo, te va a permitir ser más eficiente, te va a permitir medir mejor, que ese es un tema muy importante, ¿no? Y te va a dar pues facilidades para que el proceso discurra de una manera mucho más natural, ¿no? Desde nosotros, por ejemplo, tenemos implementado desde la fijación de objetivos, digamos, anuales, semestrales, trimestrales, todo en un entorno virtual, donde puede haber perfectamente interacción, opinión del colaborador, qué opina sobre el objetivo que le han puesto, una definición y llegar a acuerdos del nivel de la meta que va a tener, todo por entorno virtual, ¿no? Y luego los siguientes procesos también, o sea, el seguimiento, el feedback, el plan de acción, el foco en su fortaleza o en la competencia que queremos potenciar. Todo ese proceso se puede llevar en un presente, en un entorno online perfectamente, con herramientas tecnológicas que, como te digo, permitan potenciar esos pilares clave de la formación del desempeño, ¿no? Ya que hablas de la adquisición de tecnología,
y todas las cualidades que ya nombraste, creo que una que te faltó es como la optimización de procesos, que sabes que es muy importante sobre todo para el talento humano y pues la atención de clientes externos. Te quería preguntar qué soluciones digitales has implementado o piensas implementar en tu organización en pro pues, de estos. Sí, sí, como comentaba en la pregunta anterior, cuando hablaba de ahorro de costos, ahorro de tiempo, eficiencia, me refería pues al proceso, evidentemente, ¿no? Claro. Sí, nosotros en nuestra organización, por ejemplo, al ser una compañía de, digamos que tiene foco en procesos clave de gestión de venta y también, por otro lado, en gente que convierta esos leads que conseguimos en el mundo de Internet en venta, tenemos mucho de nuestros procesos clave de reclutamiento, selección, formación, ¿no? Ese proceso, por ejemplo, estamos ya en la tercera versión del proceso de automatización de punta a punta, ¿no? O sea, desde el reclutamiento de un candidato que también, así como hacemos con los clientes, hacemos también con los colaboradores, lo buscamos por internet con un determinado perfil, con mucha información de los perfiles exitosos, usando técnicas, porque parte de lo que ofrecemos a los clientes, ¿no? Técnicas de Big Data, técnicas de inteligencia artificial para determinar pues segmentaciones, propensiones, usamos fuentes internas, externas, data estructurada, data no estructurada. Todo ese know-how que nosotros ofrecemos a nuestros clientes en el proceso de venta, lo hemos llevado al mundo de los procesos de recursos humanos. Entonces, afinamos muy bien el perfil que yo debo buscar en internet, tenemos las estrategias de cómo reclutarlo y cómo llevarlo a nuestros sites de conversión. En el site de conversión, el candidato interactúa con nosotros, no solamente típicamente te deja su currículum, sino que también a través de una interacción nosotros vamos de alguna manera ya perfilando el posible candidato que se adapte a lo que requiere el proyecto específico que tengamos que tener en ese momento. Luego el candidato va a tener que dar una serie va a tener que responder a una serie de preguntas o dar alguna batería de pruebas, todo en entorno online, va a tener que hacer una suerte de prueba hablando con un cliente, ¿no? Ese cliente es un bot, esa prueba, atrás le ponemos, por ejemplo, un Speech Analytics para que analice, digamos, el estado de ánimo, analice la estructura de las oraciones, de lo que este candidato dice o deja de decir, y todo eso está evaluado de manera automática, que si yo retrocedo 5 años atrás, todo era manual, todo el proceso era manual, la recepción de currículum, de evaluación, los psicólogos, las pruebas, todo era manual, ahora lo hemos automatizado y estamos en el proceso de seguir mejorándolo, ¿no? Ahora, incluso la formación, que típicamente era una formación en aula, donde tú lo dotabas de contenidos teóricos, les enseñabas cómo funcionan los sistemas de los clientes, ¿no? Era una formación típica, teórica, hoy es 100% online, ¿no? Hay de hecho tutoriales, hemos usado mucho el método síncrono y asíncrono de formación, ¿no? No necesariamente tiene que estar con un profesor en línea en ese momento, sino que va consumiendo contenidos por su propia cuenta y la interacción con el profesor es más para lo que más aporta valor, que es absorber la duda, la consulta, la pregunta, ¿no? Hemos hecho simuladores, por ejemplo, para que sepa cómo interactuar con un sistema de un cliente. Se puede equivocar, puede seguir, el simulador le da el feedback inmediatamente, le dijiste, marcaste la opción correcta o no, ¿no? Entonces, hemos dotado de tecnología todo el proceso, de manera tal que cuando la persona ya llega en vivo, incluso en la última parte, que es el on-the-job training, simulamos llamadas, simulamos contactos de clientes que han sido capturados en el entorno online y que quieren comprar, no sé, te hablo cualquier tema, un producto financiero, y tratamos de llevar la experiencia real lo más cerca al proceso de formación, de manera que cuando la persona ya comience a atender clientes que necesitan soporte humano, hay algunos que no, porque también tenemos procesos self-service, ¿no? Pero los que requieran asistencia humana, la persona llega ya con un mejor entrenamiento. Y todo ha sido gracias a la tecnología. Y definitivamente hemos reducido los tiempos de ciclo en un 40, 50%. Hemos mejorado la eficacia porque medimos la performance al primer mes, cuando ya están en operación. Hemos subido pues de niveles
de 60 a 65%, a niveles de 85%. Entonces la tecnología realmente ha sido disruptiva para nosotros en un proceso clave como ese, ¿no? Hay otros procesos de recursos humanos que también, tú lo mencionabas, el proceso de, por ejemplo, de la medición del desempeño. También, digamos, la tecnología nos ayuda mucho en ese proceso, ¿no? O los propios procesos de comunicación, la propia gestión del feedback de los colaboradores, los temas, y fíjate lo difícil, ¿no? Antes, cuando estábamos de manera presencial, tú podías gestionar mejor procesos como, por ejemplo, los procesos de reconocimiento, motivación, porque tenías a la gente junta, ¿no? Ahora hemos tenido que repensar todo el modelo y también decir, oye, las actividades que hacíamos normalmente, pues de reconocimiento, de integración, de premiación, todos esos procesos y esos programas que influyen en la satisfacción de un colaborador con su compañía, hemos tenido que montarlos a través de, con el apoyo de la tecnología, en entornos online, ¿no? Pero seguimos evolucionando, ¿no? Esto tiene pues un año desde que comenzó el primer evento que te comenté en la primera pregunta, y hemos tratado de repensar todos los procesos, ¿no? Y por supuesto incluidos todos estos procesos de recursos humanos, ¿no? Bien, ya para finalizar, me gustaría que les dieras un consejo a todos estos líderes que están evaluando su desempeño cada día y que están también enfrentando esta situación. Sí, mira, el principal consejo y el principal aprendizaje que nosotros hemos visto en este tiempo, la verdad, es no tener miedo, atreverse, tratar de avanzar y digamos, como lo dije en un principio, ¿no? Prueba y error, ¿no? O sea, hoy estamos en un mundo que está evolucionando tan rápido y el tema tecnológico a raíz de la pandemia y las cuarentenas se ha instalado de manera tan abrupta en los procesos en general de las compañías que finalmente uno tiene que ir acometiéndolos pensando en cuál es el mejor beneficio, obviamente, para la compañía, para los accionistas, para los empleados, para la sociedad, pero en el descubrimiento no hay una regla, no hay una receta, ¿no? Cada industria es distinta, cada empresa tiene sus particularidades, cada colectivo tiene su cultura, sus maneras de hacer, de ser, de entender el negocio, con lo cual al final acá es un descubrimiento in situ. Y para eso necesitas tener una cultura de compañía que tolere el error, como decía en algún momento en la entrevista, ¿no? Que tolere el error en el sano proceso de querer hacer las cosas bien. Y que la gente se atreva a hacer cosas cambiantes, disruptivas, y que como compañía tengan esa cultura de tolerar esos procesos nuevos, porque la verdad el competidor pues te pasa por encima si no lo haces así, ¿no? O sea, nadie te espera hoy por hoy, y esta situación lo que ha demostrado es que el que se adapta más rápido y mejor es el que tiene más probabilidad de seguir. Y para eso, digamos, culturalmente, el principal consejo es, tenemos que tener mucha más apertura para el cambio, para el error y para dejar hacer a la gente, ¿no? Que se atrevan a introducir cambios, pero que también sean tipo metodologías ágiles de qué cosa es lo que salió mal y cómo hacer la siguiente interacción, ¿no? Yo te diría que es el principal consejo que les daría en este entorno, ¿no? José Antonio, pues te enviamos un abrazo muy grande desde el equipo de Interlat. De nuevo, muchas gracias por aceptar esta invitación y nos vemos en una próxima ocasión. No, muchas gracias a ti por la entrevista. Encantado. Gracias. Adiós.